Días de radio. 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 Un programa de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa. Dice Carmen Aragón en una nota para Senda: Austen sigue viva porque escogió lo eterno, la naturaleza humana, y junto a las tramas de parentescos, bailes, mercadería matrimonial, amor y desplantes que han invadido las pantallas en sus libros, abordó, como haría después Virginia Woolf, temas fundamentales y vigentes: las afinidades selectivas, la dependencia económica, en especial de la mujer, y el peso de la vivienda, ese espacio sujeto al bolsillo e históricamente a la condición sexual. Pero sobre todo porque lo hizo con fino ingenio y sagacidad, sin discursos farragosos ni pegotes, mediante personajes que hablan por sí solos y una prosa de relojería, con distanciamiento, inteligencia y sensibilidad, intriga, humor y diálogos brillantes. Nos sorprende que Woolf la describiera como la escritora cuyos libros son inmortales. Este programa de Días de Radio está dedicado a la escritora Jane Austen, de quien en 2025 se celebra el 250 aniversario de su nacimiento. Se trata de una figura importante en la literatura, cuyo estilo pretende mostrar una porción del mundo, la condición de las relaciones y la vida en una época con las mayores transformaciones en la historia británica, marcada por diversas revoluciones en el exterior y una situación de inquietud dentro de las fronteras. Su obra, según sus propias palabras, es una pequeña pieza de marfil de tan solo 2 pulgadas que destaca por sus detalles. Del canal Infolibros, una biografía de la escritora que nos acompaña hoy en Días de Radio. Jane Austen nació el 16 de diciembre de 1775 en Steventon, un pueblo rural ubicado en el Reino Unido. Se crió en el seno de una familia perteneciente a la clase burguesa que vivía de la agricultura. Durante su vida se dedicó a escribir teatro, poesía y novelas. ¿Sabías que su obra narrativa se compone de 8 novelas en total? Y eso ha sido suficiente para convertirse en una de las escritoras más importantes de los últimos siglos. Sus novelas retratan la Inglaterra rural de clase media y alta de la época georgiana. Austen escribe de forma inteligente, con sentido del humor y una visión poco común de la vida. Era mujer en un tiempo en el que las opiniones de sus congéneres no eran tomadas en cuenta para muchas decisiones importantes, como con quién se casaban o a qué se dedicarían en la vida. Por un lado, el contexto en el que vivió le permitió tener material para escribir sus novelas, pero, por otro lado, había algo de paradójico en la relación entre las historias de amor en su obra y las suyas propias. ¿Estás listo para estas y otras curiosidades sobre su vida? ¡Aquí vamos! El padre de Jane era un reverendo anglicano que junto con su esposa tuvieron 9 hijos, 6 de los cuales fueron varones. Jane y su única hermana, Cassandra, eran muy unidas y después de su muerte se hallaron cartas donde demostraban su afecto mutuo. Comenzó a escribir obras de teatro inspirada en su prima Eliza, quien también escribía obras cortas que representaban frente a su familia. Además, a Jane le encantaba ir al teatro y admiraba mucho a los actores de las obras que vio. Su afición más notable era la lectura. Contaba con una gran biblioteca en su casa, donde su padre atendía a algunos alumnos, por lo que recibió una educación que en realidad era dirigida a los hombres. Eso, probablemente, le dio su visión crítica sobre la sociedad, ya que tuvo un acceso a información que las señoritas de su época no tenían. Durante sus visitas a Kent y Bath, donde vivían su hermano y tíos, escribió sus 2 primeras novelas, Sensatez y Sensibilidad y Orgullo y Prejuicio, ambas en la década de 1790. La descripción de los ambientes fue inspirada en las temporadas que pasó en esos lugares y donde pudo convivir de cerca con las dinámicas sociales de la clase noble y burguesa rural. Algo muy interesante es que su primera novela no fue firmada con su verdadero nombre, sino con el seudónimo By a Lady. De sus 8 novelas, 4 se publicaron mientras estuvo con vida.
2 quedaron incompletas al momento de su muerte y 2 fueron póstumas. De estas últimas, Los Watson fue rescatada por una sobrina, quien la terminó de escribir y publicar a mediados del siglo XIX. Todas las novelas de Jane Austen albergaron relaciones amorosas con finales felices, pero ella no contó con la misma suerte en cuestiones románticas. No hay nada concreto acerca de sus relaciones. Se especula que se enamoró algunas veces y fue correspondida, pero el único hombre que le pidió matrimonio fue rechazado por ella un día después de haber aceptado la propuesta. Jane murió soltera a los 41 años en 1817. No se sabe con certeza la causa de su muerte, pero algunas biografías publicadas relatan que pudo haber sufrido de la enfermedad de Addison, la cual finalmente le quitó la vida. Para los amantes de la literatura, los libros de Jane Austen son de lectura obligatoria, por lo que si te interesa explorar este universo maravilloso o ya tienes tiempo atrapado en él, no puedes dejar a un lado sus novelas, llenas de una visión peculiar acerca de una sociedad que gustaba de imponer el interés económico sobre el amor. Jane Austen cuenta hoy con una legión de admiradores, a pesar de que sus novelas están ambientadas en la Inglaterra victoriana. A lo largo de su carrera, Austen solo publicó 4 novelas. Sus 2 primeras tuvieron un enorme éxito. Se trata de Sensatez y Sentimiento de 1811 y Orgullo y Prejuicio de 1813. Con motivo del 250 aniversario del nacimiento de Jane Austen, National Geographic seleccionó 4 datos esenciales sobre su vida y la obra. Los tenemos para ustedes en la voz de Gloria María Naranjo. ¿Quién fue Jane Austen? 4 datos esenciales sobre la autora de Orgullo y Prejuicio. 1. A pesar de ser autora de notables historias de amor, Jane Austen nunca estuvo oficialmente casada. La relación entre el señor Darcy, un hombre adinerado de alto estatus social, y Elizabeth Lizzie Bennet, una de las 5 hijas de la familia Bennet, se ha convertido en un referente del romance en la literatura. La pareja de Orgullo y Prejuicio inspiró posteriormente a innumerables personajes del género, pero en su vida personal, la propia Jane Austen nunca experimentó el tipo de relación retratada en las páginas del libro. Según un artículo de National Geographic titulado Jane Austen nunca se casó, pero sabía cómo jugar el juego del matrimonio, la inglesa recibió varias propuestas de matrimonio a lo largo de su vida, pero nunca aceptó oficialmente ninguna. Este es un dato destacado, ya que durante gran parte del siglo XVIII, cuando vivió la autora, era prácticamente imposible para las mujeres mantenerse económicamente o ascender en la sociedad sin casarse. 2. Las obras de Jane Austen abordan la dificultad de la independencia femenina en su época. Mediante el uso de la ironía y un alto poder de observación, Austen utilizó sucesos y dramas típicos de las clases altas de la sociedad inglesa, así como a miembros de la nobleza, para mostrar los pocos derechos que tenían las mujeres de la época. Las mujeres carecían de la mayoría de las protecciones legales, incluida la posesión de propiedades y la toma de decisiones legales y financieras en su propio nombre, explica el artículo de Nat Geo. Lo que significaba que eran prácticamente incapaces de independizarse y necesitaban la presencia de un padre, un hermano u otro pariente masculino y, por supuesto, un marido. Otros temas políticos y sociales también estaban presentes en sus narraciones, como los derechos de sucesión, la realeza, la dicotomía entre riqueza y pobreza, el adulterio, la lucha por la igualdad de derechos, así como el colonialismo y la esclavitud, que durante muchos siglos tuvieron a Inglaterra en el centro, explica el informe de Nat Geo. 3. La familia de Jane Austen era numerosa y unida. Los Austen pertenecían a la nobleza, pero formaban parte de la baja aristocracia inglesa, lo que significaba que su padre George Austen, pastor de una iglesia anglicana, ganaba lo suficiente para mantener a su familia de 8 hijos, pero sin los lujos que podía permitirse una clase social aristocrática, señala un documento conservado en la biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid, una de las más antiguas del mundo. De los 8 hijos, solo 2 eran mujeres, Jane y su hermana mayor, Cassandra.
quien al igual que la escritora nunca se casó, según la fuente británica explica que el reverendo George Austen era una persona culta que creía en la importancia de la lectura y el estudio y animaba a sus hijos a aprender. La madre de Jane era famosa por sus versos y sus historias improvisadas. 4. ¿Cómo eran los primeros escritos de Jane Austen? Fue en este ambiente doméstico rico en afecto y lecturas donde Jane Austen comenzó a escribir. Sus primeros escritos conocidos datan de alrededor del 1787 y entre entonces y 1797 escribió una gran cantidad de material que ha sobrevivido en 3 cuadernos. Los escritos incluían obras de teatro, versos, novelas cortas y prosa que mostraban las primeras firmas de la autora parodiando formas existentes de la literatura como el romance y la comedia. Continúa la plataforma. A diferencia de muchas otras mujeres que aspiraron a la literatura en su época, Jane Austen vivió para ver cómo sus libros se daban a conocer. Después de 1811, la autora fue testigo de cómo su obra se imprimía, era leída por muchos y gozaba de gran prestigio. Incluso el príncipe regente de la época, Jorge IV, tenía ejemplares en sus residencias reales. De Señal Colombia traemos una nota sobre el universo literario de nuestra autora invitada, un recorrido por sus obras y sus adaptaciones en distintos formatos. El mundo de la cultura popular, tanto en el teatro, la ilustración, la televisión o el cine, Jane Austen es una marca que ha dejado huella y continúa vigente más de 200 años después de su fallecimiento. Austen es una novelista cuyo comentario social y uso magistral de la libertad de expresión indirecta la convirtieron en una de las escritoras más influyentes de la literatura universal. De ahí que su presencia en el mundo artístico no se limite a las adaptaciones de sus obras, sino también a la representación de su vida e incluso como personaje de historias de ficción. Las novelas de Jane Austen se han utilizado para inspirar ilustraciones de libros, dramatizaciones teatrales, películas de Hollywood y Bollywood, así como series de televisión, siendo Sensatez y Sentimientos, Orgullo y Prejuicio, Emma, El Parque de Mansfield, Persuasión y Lady Susan algunas de sus obras más adaptadas. Actrices como Emma Thompson, Kate Winslet o Keira Knightley, entre otras, hacen parte del listado de destacados intérpretes que han dado vida a los personajes de Jane Austen. Tenemos para ustedes otra nota corta sobre la corrección y los modales en la vida y obra de Jane Austen. En esos años en que el silencio de los salones de la clase alta aplastaba a las mujeres con su vacío, Jane Austen entró de traje, puso al mundo en su lugar y lo cambió para siempre. Cuchichear o susurrar era lo único que podían hacer las mujeres para hablar de lo que realmente les interesaba en esos tiempos. Pero Jane Austen no le tenía miedo a levantar la voz. No quiero que la gente sea agradable, así me ahorra el problema de cogerles cariño. Tenía claro que la crítica iba a llegar e iba a intentar echarla abajo por ser osada y atrevida, pero ella quería escribir. Quería que la leyeran también, porque sabía que en sus líneas traía el sentir de muchas que querían descubrir y estudiar el mundo, pero no podían. Jane Austen no caía bien parada en un salón donde las buenas costumbres hicieran chin chin con tazas de porcelana floreada. No porque no le gustasen, sino porque quería más. Qué lástima que siempre tengas una respuesta tan razonable y que yo sea tan razonable como para aceptarla, escribió en Orgullo y Prejuicio. Jaque mate para los que quisieran conservar las cosas como deben ser. En el mundo en que entra como caballo de carrera Jane Austen, los hombres tienen el poder de elegir, las mujeres de rechazar, y así lo dijo. Y con eso en mente declaró sin dudar ni tiritar: cuanto más conozco el mundo, más me desagrada. El tiempo me confirma mi creencia en la inconsistencia del carácter humano y en lo poco que se puede uno fiar de las apariencias de bondad o inteligencia. Dice Arantxa García en una nota para Ethic sobre Jane Austen que 2 siglos y medio después su obra sigue siendo una de las más influyentes de la literatura mundial. Sin embargo, durante mucho tiempo se le ha encasillado bajo la etiqueta de literatura para mujeres. Aunque muchas veces sus obras han sido catalogadas como novelas románticas, esta clasificación superficial pasa por alto la riqueza de su análisis social y la aguda inteligencia que impregna cada página. La autora inglesa escribió sobre mujeres, pero no para encasillarlas en los roles tradicionales de esposas o amas de casa.
Al contrario, les dio inteligencia, ambiciones y voluntad propia en una época que la relegaba al segundo plano. La propia Austen escribía en una época en que las mujeres no eran tomadas en serio como escritoras. Para evitar ser descubierta, solía esconder sus manuscritos bajo un tapete o los guardaba rápidamente cuando alguien entraba en la habitación. A continuación, y en la voz de Julieta Borda, una aproximación a los personajes femeninos de Austen y su aire feminista. Dice Laura Campiglia que las referencias directas a la obra de Austen muestran que la autora fue una ardua defensora de la educación femenina, en una época donde la mujer era considerada inferior al hombre e incapacitada para aprender. Esta mujer utilizó la literatura como demostración de que esto era errado y como herramienta de protesta, dejando su marca en la historia de la vindicación de la mujer. En Sensatez y Sentimiento, Austen describe la percepción que tiene Elinor Dashwood, su protagonista, de la joven Lucy Steele. Lucy era naturalmente lista, a menudo sus observaciones eran justas y entretenidas, y como compañía durante una media hora, con frecuencia, Elinor la encontraba agradable. Pero sus capacidades innatas en nada habían sido complementadas por la educación. Era ignorante e inculta, y la insuficiencia de todo refinamiento intelectual en ella, su falta de información en los asuntos más corrientes, no podían pasar inadvertidas a la señorita Dashwood, a pesar de todos los esfuerzos que hacía la joven por parecer superior. Elinor percibía el descuido de capacidades que la educación habría hecho tan respetables, y la compadecía por ello, pero veía con sentimientos mucho menos tiernos la total falta de delicadeza, de rectitud y de integridad de espíritu que traicionaban sus laboriosas y permanentes atenciones y lisonjas a los Middleton, y no podía encontrar satisfacción duradera en la compañía de una persona que a la ignorancia unía a la insinceridad, cuya falta de instrucción impedía una conversación entre ellas en condiciones de igualdad, y cuya conducta hacia los demás quitaba todo valor a cualquier muestra de atención o deferencia hacia ella. En este extracto, Austen hace que su protagonista mire con desprecio a una mujer que no se exigió a sí misma en la búsqueda de su educación. Unido a esto, Le Fay menciona que Austen incluía características personales en sus protagonistas. Por esto se entiende que tanto Elinor como Marianne, protagonistas de Sensatez y Sentimiento, poseen características de la autora y pueden reflejar sus pensamientos. En Orgullo y Prejuicio, una conversación entre Lady Catherine y Elizabeth Bennet, protagonista del texto, son también muestras de las defensas de Austen hacia la educación femenina. ¿Que no han tenido nunca institutriz? ¿Cómo es posible? 5 hijas educadas en casa sin institutriz. Nunca vi nada igual. Su madre debió haber sido una verdadera esclava de su educación. Elizabeth casi no pudo reprimir una sonrisa al asegurarle que no había sido así. Entonces, ¿quién las educó? ¿Quién las cuidó? Sin institutriz deben haber estado desatendidas. En comparación con algunas familias, no digo que no, pero a las que queríamos aprender nunca nos faltaron los medios. Siempre fuimos impulsadas a la lectura y teníamos todos los maestros que fueran necesarios. Verdad es que las preferían ser ociosas, podían estarlo. Aquí puede percibirse que la educación de las hermanas Bennet era similar a la de las hermanas Austen y que eran motivadas por sus padres a desarrollar la intelectualidad en la medida que quisieran, sin importar los prejuicios. En Mansfield Park, 2013, Austen hace referencia al tipo de educación que le otorga Lady Bertram, tía de la protagonista, a sus hijas. Lady Bertram no dedicaba la menor atención a la educación de sus hijas, no tenía tiempo para esta clase de cuidados. Era una mujer que pasaba los días sentada en un sofá, muy bien compuesta y haciendo alguna labor de aguja poco útil y nada primorosa, pensando más en su perro faldero que en sus hijos, pero muy indulgente con estos siempre que ello no le reportase alguna incomodidad, guiándose por señor Tomás en todo lo importante y por su hermana en las cuestiones menores. De haberle quedado más tiempo para dedicarlo a sus hijas, seguramente lo hubiese considerado innecesario, pues estaban bajo el cuidado de una institutriz, tenían buenos profesores y no podían necesitar nada más.
En esta cita se percibe cómo Austen se refiere, primero, a que Lady Bethman era una madre ineficiente, para luego dejar implícito que la educación que les proveía a sus hijas era igual de insuficiente, demostrando su desaprobación. También se evidencia que para Jane Austen la labor de las institutrices era superficial y nada completa para su visión de lo que debería ser una mujer educada. Una sección musical con huellas de la autora invitada, lo que produce en sus obras o la recreación de uno de sus títulos componen este segmento del programa. Holly Cristina, desde Nueva Zelanda, ha hecho una versión sobre lo que la hacen sentir las obras de Austen y cómo le gustaría vivir en aquellos días tan sencillos o vivir historias como las que ella cuenta. Un salto muy agradable, como dice Holly Cristina, desde los 2000 a los 1800. Jane Austen's books, they get my head into a whirl. The minute I see will come knocking at my door. Dear Jane Austen, what's my problem? Wish I lived in the simple olden days. Jane Austen, what's my problem? Jane Austen, do anything to live in your time frame. La canción Pride and Prejudice de Zico, cantante surcoreano, explora las complejidades del amor y las relaciones humanas a través de una lente introspectiva y crítica. A medida que la canción avanza, Zico reflexiona sobre una relación pasada, recordando momentos de conexión y desconexión. Las llamadas telefónicas sin propósito y las bromas sin sentido se convierten en símbolos de una relación que, aunque llena de pequeños momentos de alegría, también está marcada por la incomprensión y la frustración. El título de la canción, que hace referencia a la famosa novela de Jane Austen, sugiere una comparación entre las barreras sociales y emocionales que enfrentan los personajes de la novela y las propias experiencias de Zico. 난 매사에 철저하고 냉소적이니까 여자에게 정주는 건 소문적인 짓이야. 도둑처럼 연애하는 저들 처지를 봐. 다치지 않기 위해 서로가 거짓돼야 해. 그런 악조건 속에서 과감해지기란 쉽지 않아. 낭만이란 덫에 뒷걸음치다. 너와 부딪힌 찰나의 끝이 났지. 그림이나 글로는 묘사 못하는 당신. 용건 없는 전화를 걸고 시덥지 않은 농담으로 유난을 떨고 남 얘기처럼 너와 내 사연을 놓고 친구 논반응 살피다 괜히 화색이 떠고 쪽팔리는 것도 있지만 자기 자신도 납득이 안 가는 게 사랑인가 봐. 삶이란 게 참 그래. 간절히 원하는 게 있어도 쉽게 가져다 주지 않아. Pride and prejudice, tell me what is more important. 내가 잘못 생각했었지 and nothing But love 사람은 변해 살면서 이랬던 적 없지. Get up, give it, don't stay 연애. Días de radio. 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 Días de Radio, un programa de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa.